Buenos días. Continuamos con la cobertura del material de termodinámica. Este sería el capítulo 5 para termo 1, el capítulo 6 para termodinámica general. En este caso vamos a estar comenzando por la segunda ley termodinámica, específicamente la introducción a la segunda ley. En el último capítulo vamos a estar entrando de lleno a lo que es entropía y el balance de entropía, ¿verdad? Que es parte de la segunda ley, pero en este caso vamos a ver como una introducción. Esta imagen que está aquí es un motor de 1500 caballos de fuerza de un Bugatti, ¿verdad? El Chiron, me olvidó cómo se llama, el último modelo de ellos, un motor bien impresionante con 16 pistones, forma de W, 1500 caballos de fuerza, que tiene, el carro tiene dos llaves para prender diferentes funciones en el motor. Bueno, no tiene nada que ver con lo que vamos a cubrir en este capítulo, pero se ve cool. Así que vamos a comenzar. Hasta ahora hemos estado viendo todos los usos de la primera ley, en específico el principio de conservación de masa y el principio de conservación de energía, ¿verdad? Que eso es básicamente, ¿verdad?, la primera ley. Sin embargo, vamos a ver en este capítulo que ese principio muchas veces es insuficiente. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver prontamente, ¿verdad?, que simplemente porque un sistema en papel siga la primera ley no significa que pueda ocurrir en la vida real. ¿Okay? Sí, todos los sistemas tienen que seguir la primera ley termodinámica, porque la energía se tiene que conservar. Pero no porque en un papel esté escrito significa, y si habla la primera ley, significa que automáticamente tiene que funcionar, ¿verdad? Y eso es lo que me refiero a la insuficiencia de la primera ley. Entonces, vamos a estar introduciendo la segunda ley en este capítulo a través de algunas aseveraciones, corolarios y introduciendo unos límites de rendimiento específicamente para ciclos termodinámicos. ¿Okay? Antes de comenzar, te quería hablar un poco sobre procesos espontáneos. ¿Qué significa eso? Procesos espontáneos significa que los procesos en la vida real tienden en una dirección preferencial, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos aquí, por ejemplo, esto es un envase, vamos a suponer como si fuera una taza de café, que inicialmente está caliente, ¿verdad? Temperatura mayor que la temperatura de los alrededores. Con respecto al tiempo, como la temperatura del café está más caliente que los alrededores, por ahí hay transferencia de calor, ¿verdad? Hay una transferencia de calor. Y esa transferencia de calor finalmente induce a que llegue a un equilibrio, ¿verdad? Que la temperatura del café se iguala a la temperatura de los alrededores. Pero ¿por qué no hacemos esto un poquito más matemático para ver qué es lo que queremos decir? Okay, vamos a ver. Ok, pues vamos a suponer entonces que tenemos esta taza de café, ¿verdad? En un cuarto bien grande, ¿verdad? Un cuarto bien grande. Vamos a ponerlo así. Cuando exagerado, ¿verdad? Tengo aquí un cuarto vacío. Un momento, un cuarto vacío. Y ese cuarto, adentro, lo único que tenemos es simplemente la taza de café. ¿Okay? Y vamos a presumir, ¿verdad?, que no hay más nada aquí que la taza de café y eh, el aire, ¿verdad?, que rodea la taza de café. Voy a ser un poquito exagerado aquí, ¿verdad?, porque para que se vea. Se vea claro. Tenemos una tacita de café, ¿verdad? Algo así. Y estoy dibujando especialmente feo hoy. Donde pues tenemos que inicialmente la temperatura del café es mayor que la temperatura de los alrededores y por tal razón hay una transferencia de calor, ¿verdad?, entre el café y los alrededores, ¿verdad?, que inicialmente hace que las temperaturas pues se lleguen a un equilibrio. Vamos a suponer entonces
¿verdad? Que hacemos un balance de energía, y escojo todo esto como mi sistema, ¿sabes? Estamos hablando de que escojo no solamente el aire del cuarto, sino también el café. Resumiendo, ¿verdad? Resumiendo que la taza de café realmente no está almacenando energía significativamente. ¿Sabes? La porcelana, vamos a ponerlo así, o el material que sea. Entonces, si hacemos un balance de energía, presumiendo que esto es un sistema cerrado, ¿verdad? Y como es tan grande el sistema, presumiendo que no hay transferencia de calor entre el sistema, que sería el aire del cuarto y el café y los alrededores, ¿verdad? Porque la energía que tiene el café no es significativa para que haya, ¿verdad?, un cambio de temperatura dentro y fuera del salón. Pero me queda entonces de un balance de energía donde todo eso es mi sistema, que la transferencia de calor neta de entrada menos el trabajo neto de salida tiene que ser igual al cambio de energía interna del sistema más el cambio de energía cinética del sistema más el cambio de energía potencial del sistema. Sabemos que el cambio de energía cinética y el cambio en energía potencial, ambos simplemente son igual a cero en este caso, ¿verdad? Porque no hay cambio en velocidad ni en altura. También en el trabajo de expansión, compresión eléctrico-mecánico y, como mencionamos ya, la transferencia de calor entre el sistema, ¿verdad?, este sistema que escogimos y los alrededores también es significante, ¿verdad? Porque vamos a presumir que es un sistema aislado, pero la verdad es que simplemente no hay transferencia de calor porque no hay cambio de temperatura adentro y afuera. O sea que me queda que cero tiene que ser igual al cambio en el sistema, que lo podemos ver como el cambio en energía del aire del cuarto más el cambio en energía del café. Ser consistentes. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, matemáticamente lo que significa es que si despejando la ecuación, me queda entonces que el cambio de energía del aire, vamos a poner así, que el cambio en energía del café tiene que ser igual al negativo del cambio en energía del aire. En otras palabras, lo que sale de uno entra al otro, ¿verdad? Si esto es negativo, pues entonces con este negativo esto me queda positivo. Y viceversa. Si esto es positivo, pues entonces me queda esto negativo. O sea, la energía que sale de un sistema entra entonces al otro. Y esto es lo que me dice el balance de energía. ¿Ok? Pero en teoría, ¿verdad? Según esta ecuación, yo puedo decir que asimismo como inicialmente sale la energía del café y es absorbida por el aire dentro de mi cuarto imaginario, pues según esta ecuación, asimismo también podríamos inyectar entonces esa energía que se almacena en el aire, la podemos inyectar otra vez al café, ¿verdad? Porque es una igualdad, o sea, va en ambas direcciones. Pero sabemos que la vida real eso no pasa, ¿no? A veces enfría el café, se queda frío, y viceversa, si tengo una bebida fría, una vez se calienta la bebida, pues se calentó, ¿verdad? Pero según esta ecuación, pues podría volver esa energía que se almacenó entonces en el aire de los alrededores, podría entonces volver a su estado inicial, que sería en café caliente, o en el caso de la bebida fría, pues la bebida fría, ¿verdad? Y eso no pasa en la vida real. Eso no pasa en la vida real. ¿Por qué no pasa? Bueno, porque tenemos realmente lo que se conoce como procesos espontáneos en la vida real, que se mueven en una dirección preferencial, ¿verdad? Y una vez eso ocurre, no pueden volver hacia atrás. Aunque el balance de energía sí me lo permite, matemáticamente no pueden volver hacia atrás. ¿Okay? Y esto es lo que yo digo, y esto es lo que se dice, ¿verdad? Que el balance de energía pues, es insuficiente. Y es por el hecho de que me predice en este caso de que sí podría volver hacia atrás ese proceso espontáneo, cuando sabemos en la vida real que no puede ocurrir. ¿Okay? Y esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero tenemos muchos más, como por ejemplo, tenemos un tanque presurizado, hay una apertura, se vacía, y hay equilibrio de presiones, esa masa que sale no puede volver a entrar espontáneamente. Y una masa, por ejemplo, una masa cae, ¿verdad?
Y una vez esa masa cae, no puede volver a subir espontáneamente. O sea, no es que no pueda volver a subir, ¿verdad? Si le pongo una fuerza, pues sube. Si le meto presión al tanque de aire, pues entonces sube la presión. Y si entonces caliento el café externamente, pues calienta de nuevo. Me refiero a procesos espontáneos. ¿Sabes? Que automáticamente, ¿verdad? Una vez ocurren, no pueden volver hacia atrás espontáneamente. Aunque el balance de energía sí me lo permite. ¿Okay? Y este problema de definir la dirección del proceso en la vida real, pues no puede ser listado por el balance de energía. Y aunque en estos casos pues es obvio lo que está pasando, ¿verdad? Porque son ejemplos bien sencillos, cuando estamos bregando con problemas termodinámicos que son un poquito más complejos, pues entonces no necesariamente es tan sencillo. ¿Okay? Claro, vamos a estar bregando con problemas en la vida real que muchas veces no sabemos la respuesta. Y a veces la intuición nos falla también. O sea, nos hace falta una herramienta adicional para poder determinar la dirección del proceso que cuadra con el balance de energía o el principio de conservación de energía. Cabe la pena recalcar que estos procesos, que son todos en la vida real, que se mueven en una dirección preferencial, una vez ocurren, si perdiste la oportunidad de utilizarlo, pues lo perdiste, ¿verdad? Porque no puede volver hacia atrás. ¿Okay? Y entonces aquí es que viene entonces la segunda ley termodinámica, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Bueno, la segunda ley la vamos a estar utilizando para poder predecir esa dirección del proceso. ¿Okay? Sabe que el balance de energía sí me cuantifica la cantidad de energía y eso lo hace bien y en eso no falla, pero poder predecir la dirección del proceso correctamente, pues la primera ley no lo puede hacer. O sea, la segunda ley nos va a dar la mano con esto. Con esto vamos a estar bregando un poquito más en el próximo capítulo. Determinar el límite de rendimiento máximo de ciclos termodinámicos en específico, independientemente de las propiedades del sistema como tal. Okay, esto también, esto lo utilizamos mucho, ¿verdad? Para saber cuán bien, ¿verdad? Está operando mi sistema en la vida real. Okay, cuán bien o cuán cerca estamos de lo mejor que podría ser, vamos a así. Esto lo vamos a ver específicamente en este capítulo. También vamos a poder evaluar los factores que limitan el rendimiento máximo en sistemas, ¿verdad? Esto va a ser para el próximo capítulo. Y vamos a también desarrollar herramientas para evaluar propiedades como energía interna específica y entalpía. Esto también se va a hacer para el capítulo próximo. O sea que básicamente vamos a estar bregando en este capítulo con los límites de rendimiento máximo para ciclos termodinámicos, que está asociado con la segunda ley. Ok, y también vamos a asignarle calidad a la energía. Bueno, esta de calidad de energía, fíjate que la primera ley lo que te habla es de la cantidad de energía. Cuánta energía se almacena, cuánta se transfiere, cuánta se convierte. Sin embargo, la calidad también, la energía, perdón, también tiene calidad. O sea que mientras más calidad de energía, más energía disponible hay para hacer un trabajo. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver, es más indirecto, ¿verdad? En las ecuaciones que vamos a desarrollar en el capítulo 5 o 6, dependiendo del curso, pero sí se ve claramente, ¿verdad? El efecto de la calidad de la energía. Bueno, para poder comenzar con esto del capítulo, de este capítulo, la segunda ley, vamos a introducir dos aseveraciones que son bien importantes. Esta es la aseveración de Clausius, que es esta, y también está la aseveración de Kelvin-Planck. Vamos a empezar con la aseveración de Clausius. La aseveración de Clausius te dice que es imposible para cualquier sistema que el resultado final sea mover energía de un cuerpo frío a un cuerpo caliente sin interacción con los alrededores. ¿Qué le quiere decir eso? Tengo un cuerpo caliente y un cuerpo frío aquí en esta figura. Tengo una barra de metal, por ejemplo. Si yo pongo una barra de metal y yo sé que conduce bien el calor entre un cuerpo caliente y un cuerpo frío, pues espontáneamente el calor se mueve en esta dirección, ¿verdad? Entre caliente, de caliente a frío. No se puede mover en la dirección opuesta, espontáneamente.
¿verdad? Esto parece simple y bobo, ¿verdad? Pero nos ayuda a desarrollar unas formulaciones matemáticas más adelante, como un punto de referencia. Esto no quiere decir que en la vida real yo no puedo mover calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. O sea, de hecho, esto es lo que hace un sistema de refrigeración. Del cuerpo frío yo estoy removiendo calor y lo pongo entonces a un cuerpo caliente, continuamente, ¿verdad? Pero ¿qué? Me cuesta trabajo, me cuesta energía eléctrica que yo estoy pagando, ¿verdad? Que no es en este caso pues es cuando me refiero a que no hay interacción, transferencia de energía entre el sistema y los alrededores. Y también tenemos la aceleración de Kelvin-Planck. Antes de formular esta aseveración, quisiera entonces introducir lo que son reservas termales, o repasar lo que no es una reserva termal. Una reserva termal es un sistema donde la temperatura se mantiene constante independientemente de cuánta energía por transferencia de calor se inyecta o se remueve. ¿Okay? O sea, otra vez, un sistema que la temperatura se mantiene constante independientemente de la transferencia de calor que reciba o se remueva. ¿En la vida real habrán reservas termales? Pues claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, sean un ejemplo de una reserva termal, ¿verdad? Nosotros liberamos calor y si metemos un grupito, ¿no? Nos vamos todos de la clase para la playa, nos metemos al agua, no es como que se va a calentar el agua de la playa porque nos metemos nosotros adentro del agua. O sea, el aire de la atmósfera, ¿verdad? También es un tipo de reserva termal. Si yo prendo la cortadora de grama en mi casa, no significa que la pérdida de calor de la cortadora va a aumentar la temperatura de mis alrededores, tampoco, ¿verdad? Y eso sería también un ejemplo de reserva termal. Y básicamente reserva termal tiene que ver con puntos de referencia. Por ejemplo, una cortadora de grama quizá no haga un efecto significativo en la temperatura del ambiente, pero si prendemos todos los carros del mundo al mismo tiempo, pues ese calor pues quizás haga un poquito de diferencia, ¿verdad? Eso depende de la cantidad del sistema, ¿verdad? Yo escojo el aire de la urbanización con respecto a mi cortadora de grama, no hace diferencia, ¿okay? Escoger un océano completo con respecto a nosotros metidos ahí en la playa, no hace diferencia, ¿okay? En términos de temperatura. O sea, básicamente eso es lo que se refiere a reserva termal. Y lo que me está diciendo la aceleración de Kelvin-Planck es que es imposible para cualquier ciclo termodinámico, tiene que ser un ciclo termodinámico, que reciba calor de una reserva termal caliente solamente, sin interactuar con una reserva termal fría, y el mismo produzca trabajo entonces, que produzca trabajo. O sea, que tenemos un ciclo, si el mismo recibe calor solamente de una reserva termal y no interactúa con más ninguna reserva termal, solamente interactúa con una reserva termal, pues entonces que no puede producir trabajo. Eso es lo que me dice la aceleración de Kelvin-Planck. De hecho, hay una formulación matemática para esto, donde me está diciendo que esta es la forma analítica de la aceleración de Kelvin-Planck, donde el trabajo del ciclo no puede ser menor que cero, no puede ser positivo, si el ciclo está interactuando con una reserva termal solamente. Sí puede ser menor o igual a cero. Sí puede ser menor o igual a cero. Y esto es importante, ¿verdad? Porque eso de menor o igual, ¿de dónde sale eso? Bueno, menor o igual, ese signo, específicamente el de menor, está asociado con pérdidas de energía en sistemas reales. Y esto se le conoce en termodinámica como irreversibilidades. ¿Qué es eso, irreversibilidades? Bueno, irreversibilidades es un término, ¿verdad? En termodinámico que se utiliza para describir procesos espontáneos. Mencioné ahorita, ¿verdad?, que proceso espontáneo significa que se mueve el proceso de un punto A un punto B espontáneamente y no puede volver espontáneamente del punto B al punto A. Como en el caso de la taza de café, se enfrió y no se puede volver a calentar espontáneamente. Eso significa que es irreversible, o sea, que va solamente en una dirección. Y un proceso irreversible significa eso mismo, ¿verdad? Que un proceso donde el sistema y todos los alrededores que fueron afectados por el sistema no pueden volver a su estado inicial una vez el proceso ocurrió espontáneamente. Definitivamente yo puedo volver el sistema a su estado inicial,
pero con intervención de los alrededores, lo que implica entonces que los alrededores no vuelven a su estado inicial. ¿Okay? Y eso es lo que significa un proceso irreversible. Todos los procesos en la vida real, todos son irreversibles. No hay chance, ¿verdad? Todos son así por la naturaleza. Entonces, básicamente esas irreversibilidades, esas pérdidas de energía, es como un tax, ¿verdad? Que nos cobra la naturaleza por llevar un proceso a cabo. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Tenemos dos tipos de irreversibilidades, ¿verdad? Tenemos irreversibilidades internas y externas. Irreversibilidades internas se refieren a irreversibilidades que ocurren dentro del sistema de interés, que es lo que yo estoy analizando típicamente. Y las irreversibilidades externas son las irreversibilidades que ocurren al interactuar el sistema con los alrededores. Normalmente vamos a ver después que vamos a estar bregando, ¿verdad? Mayormente con irreversibilidades internas, cuando bregamos con el sistema. También afecta a las externas, pero las externas están más movidas por transferencia de calor, ¿verdad? Que es un poquito más impredecible. Pero cuando bregamos cuando digo internamente reversible, o perdón, irreversible, se refiere a que las irreversibilidades que nos interesan son las que ocurren dentro del sistema. Y las externas, pues son las que, digamos, se pueden controlar y son entre el sistema y los alrededores. Ejemplos de irreversibilidades, por ejemplo, esta es un poquito más clara, ¿verdad? Una reacción química espontánea. Mira qué chévere como esto, un fósforo, ¿verdad? Con un fósforo lo prendo, se quema la pólvora, se quema la madera. Una vez se quema la pólvora y la madera, eso no puede volver a su estado inicial espontáneamente. Va, y ni espontáneo, ni induciéndolo, volvemos para atrás en ese caso en particular. O sea, eso es un ejemplo de un proceso irreversible, ¿verdad? Que se mueve espontáneamente en una dirección. Una mezcla espontánea, por ejemplo, yo le pongo sal en agua. Cuando lo mezclo, se disocia la sal, ¿verdad? Se convierte en sodio y cloro. Y esos iones no se vuelven a unir espontáneamente, ¿verdad? Una vez se separan. El ejemplo más clásico, ¿verdad? Uno de los más clásicos de irreversibilidad es la fricción, ¿verdad? Por ejemplo, en un carro, yo uso fricción para poder tener, ¿verdad? El pad con el disco en el carro. Con esa fricción, pues detenemos la energía cinética del carro y generamos calor, ¿verdad? Generamos calor. Pero una vez que se pierde esa energía por calor, yo le puedo meter calor para atrás al disco, todo lo que yo quiera, pero no voy a volver a correr el carro porque le meta calor al disco para atrás. El mismo calor que se perdió, por ejemplo. Esto es un ejemplo también bien clásico de irreversibilidades. Cuando la corriente fluye a través de una resistencia eléctrica, sabemos que todos los componentes electrónicos, incluyendo las baterías, se calientan durante operación. Básicamente toda esa corriente eléctrica, cuando está fluyendo, finalmente se pierde por calor cuando pasa por resistencias eléctricas. ¿Okay? Entre otras cosas, ¿verdad? Pero sí, se pierde esa energía por resistencia, se pierde por calor y no es como que yo le puedo poner un blower a mi computadora y se recarga, ¿entiendes? Eso es lo que quiero decir. Magnetización o polarización con histéresis. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que no, ustedes no saben, no seguro, pero ¿cómo es que se activan bueno, esto sí lo hablamos, cómo es que se activan los airbags de los carros, ¿verdad? Habíamos hablado que la activación de los airbags de los carros ocurría con sensores de aceleración. En específico, que medían una deceleración bien característica de los impactos. ¿Sabe? Que cuando un carro impacta otra estructura, incluyendo otro carro, la aceleración, o en este caso la deceleración que experimenta un carro durante una colisión es bien característica y no puede ser inducida de ninguna otra forma, a menos que sea una colisión. Entonces, los sensores pues miden eso. Uno de los primeros sensores que se inventaron, quizás más o menos al mismo tiempo que estaban saliendo las ideas de los airbags. Eso fue en los 1960, hace mucho tiempo atrás. Se me olvidó el nombre del señor. Que hacen bien. Pero él se inventó un sensor donde él tenía una cápsula donde tenía mercurio líquido, y el mercurio líquido estaba atrapado en un campo electromagnético que estaba inducido por un magneto afuera del envase donde estaba el magneto.
el mercurio líquido. O sea que era básicamente como si el mercurio estuviese atrapado, ¿verdad?, en una trampa electromagnética inducido por el imán. Estaba afuera. Sin embargo, cuando la desaceleración era suficiente, o aceleración, ¿verdad?, en este caso para los carros para estos de aceleración, pues entonces la fuerza que experimentaba la masa de mercurio era más que la fuerza electromagnética de la trampa electromagnética del magneto. Se salía entonces de la trampa electromagnética y llegaba a otro lado del envase o un pequeño contenedor donde habían dos contactos eléctricos, y cuando tocaba el mercurio líquido, los dos contactos inducían cerraba el circuito y se activaba entonces el airbag. Y eso fue uno de los primeros, ¿verdad? De hecho, cuando llegaron a la etapa comercial, ese fue el primer sensor, ¿verdad?, de desaceleración. Hoy usamos sistemas microelectromecánicos, MEMS, pero en aquel tiempo usamos eso. ¿Qué pasaba con eso? ¿Verdad? Que con el tiempo los imanes perdían magnetización y entonces el límite de desaceleración para que se activaran los airbags pues bajaba con el tiempo. O sea, que pues, puede ser que con respecto al tiempo un cantazo bobo o un buen frenazo podría ser que activaba entonces el airbag, ¿verdad? Esa pérdida de magnetización o polarización es básicamente, ¿verdad?, otro ejemplo de un proceso irreversible. Deformación elástica, por ejemplo, tengo un sorbeto, cuando le di los tiros se formó plásticamente, eso jamás nunca había estado inicial. Bueno, y muchos más de eso. Este dibujo que está aquí está chévere, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tengo un envase con agua, tengo una hélice que le meto un trabajo mecánico al agua, un mezclado. Por la agitación pues se crea un poco de calor y se pierde calor a los alrededores. Eso no significa que si yo le meto calor, ese mismo calor se lo inyecto al agua, pues entonces se va a mover la hélice otra vez. No, va a calentar el agua, pero no se va a mover la hélice, ¿verdad? Esto es otro ejemplo de un proceso irreversible. Claramente, si tenemos procesos irreversibles, pues también tenemos que tener procesos reversibles, que es lo opuesto, ¿verdad? ¿Qué es un proceso reversible? Un proceso reversible es cuando el sistema y todas las partes que están siendo afectadas por el sistema pueden volver exactamente a su estado inicial después del proceso, de que haya pasado el proceso, ¿verdad? Proceso reversible, o sea que es básicamente lo opuesto a procesos reversibles. Y también tenemos los que son procesos internamente reversibles, que es cuando las irreversibilidades están fuera del sistema y dentro del sistema no hay irreversibilidades, ¿verdad? Con esto vamos a estar trabajando mucho, ¿verdad? Porque como mencioné ya, lo que nos interesa realmente es mantener los procesos internamente reversibles, ¿verdad? Porque eso es lo que podemos controlar en teoría, ¿verdad? Las irreversibilidades entre el sistema y los alrededores, pues no tanto. Sin embargo, ¿verdad?, como mencionamos que todos los procesos en la vida real son irreversibles, por tal razón, los procesos reversibles no existen en la naturaleza. Dios mío, si no existen, entonces ¿para qué lo estamos estudiando? Bueno, tenemos varias razones por las cuales. Primero, porque es una buena forma de simplificar problemas complejos, pues poniéndolos de una forma ideal, idealizando los procesos. Los pongo ideales y los puedo entonces analizar de una forma más sencilla. Y si los números no cuadran con un proceso idealizado, pues jamás nunca van a cuadrar, ¿verdad?, con un proceso real. Eso es lo que quiero decir. Esto es equivalente a un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad?, que idealizamos, ¿verdad?, una estructura compleja tridimensional como si fuera un punto y las fuerzas las exponemos en ese punto cuando pues no necesariamente, ¿verdad?, es tan sencillo como eso. También estos sistemas reversibles, estos procesos reversibles, perdón, son un buen punto de referencia para determinar el mejor rendimiento de un sistema. O sea, que vamos a comparar un sistema real, mi sistema, lo estoy comparando con el mismo sistema, pero presumiendo que es reversible. Pues entonces yo puedo compararles, ¿verdad?, cuán eficiente es mi sistema, cuán lejos está de ser lo mejor que puede ser en esas mismas condiciones de operación, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Y vamos a estar peleando con eso en este capítulo y el próximo también, ¿verdad?
Para poder desarrollar lo que vamos a hacer la siguiente, ¿verdad? Voy a repasar nuevamente las ecuaciones de ciclos, ¿verdad? Donde en el caso de mecánica, Telmo 1, ya tocamos esto hace varios capítulos atrás. En el caso de termodinámica general, pues lo acabamos de cubrir en este capítulo, ¿verdad? Pero pues, bear with me. Ciclos de potencia, ¿verdad? O ciclos o motores de calor, ¿verdad? Como también le podemos llamar. Fíjate que aquí dice heat engines, ¿verdad? Porque ciclos de potencia también se le conoce como motores de calor, pues porque utilizan calor para generar potencia. Si se acuerdan de las ecuaciones, ¿verdad? La forma más sencilla de poder representar un ciclo, cualquier ciclo, es una caja blanca en este caso, donde interactúa entre dos reservas termales, una caliente y una fría. Inyectamos calor de la reserva termal caliente, donde esa H es de hot, producimos entonces una potencia del ciclo, en este caso el ciclo de potencia, y finalmente toda la energía que no se pudo convertir en potencia pues se disipa entonces finalmente a una reserva termal fría, un ciclo de potencia típico, ¿verdad? Lo que hace de combustión, por ejemplo el motor de un carro, lo que hace de combustión sería el cuerpo caliente, la potencia mecánica del motor sería el motor del ciclo, el trabajo del ciclo. Potencia mecánica que sale menos pues la potencia que está consumiendo, como el alternador, la bomba de agua, ¿verdad? El aire acondicionado. Y finalmente tenemos aquí pues lo que sale por el radiador, ¿verdad? A los alrededores. Del balance de energía ya hemos dicho que esto aplica para todos los ciclos. ¿Okay? Para todos los ciclos, el trabajo del ciclo, ¿verdad? El trabajo del ciclo tiene que ser igual a la transferencia de calor del ciclo. Esto aplica para todos los ciclos, independientemente de si es de potencia, refrigeración, calefacción, ideal o real. Donde en este caso el Q del ciclo se refiere a la transferencia de calor neta de entrada, o sea que sería QH menos QC. Bueno, si queremos cuantificar cuán bien funciona un ciclo, pues entonces la eficiencia termal del ciclo, ¿verdad? La cantidad que queremos estudiar, donde la eficiencia termal es básicamente lo que yo quiero del ciclo, que es el trabajo del ciclo, sobre lo que hay que inyectarle al ciclo para que funcione, que en este caso es QH. Trabajo del ciclo sobre QH sería la ecuación de eficiencia termal de un ciclo, donde el trabajo del ciclo, según el balance de energía, lo puedo expresar como una transferencia de calor, que sería el trabajo del ciclo es QH menos QC, y simplificando la ecuación, la eficiencia termal de un ciclo es 1 menos QC sobre QH. ¿Para qué toco esto? Porque fíjate, si aquí tenemos esta ecuación, esta es la eficiencia, ¿verdad? Fíjate que la eficiencia la podemos expresar exclusivamente en función de transferencia de calor entre el ciclo y las reservas termales. Esto es importante y vamos a ver ya mismo por qué. Si yo quiero maximizar, ¿verdad?, la eficiencia completa, pues tengo que minimizar de alguna forma esta fracción, ¿verdad? Porque 1 sería lo ideal, un 100% es 1 en este caso. Para poder entonces maximizar esta eficiencia, tengo que entonces minimizar esta fracción porque le resto, ¿verdad? Esta fracción se le resta a 1. Y hay dos formas de minimizar esta fracción. Primero sería minimizar el QC, ¿verdad? Y la otra sería maximizar el QH. Sin embargo, para maximizar el QH, significa entonces que tengo que inyectarle más energía del cuerpo termal caliente, que eso es lo que yo le proveo, ¿sabes? El combustible, la masa del combustible y el tipo de combustión que estamos hablando. Y esto típicamente me cuesta, ¿verdad? Me cuesta. O sea que muchas veces, ¿verdad? Pues lo que queremos hacer es minimizar QC. Antes de seguir, ¿verdad? Pues, hablando un poquito de esto de QH, ¿verdad? Maximizando QH. Para maximizar QH se refiere a la cantidad de combustible que estoy utilizando o al tipo de combustible, ¿verdad? Por ejemplo, que si yo uso gasolina o uso gasolina con nitro, ¿cuál me da más energía? Bueno, me da más energía el combustible que más energía química tenga almacenado, ¿verdad?, dentro de sí. Y esto en termodinámica, esto no es parte del curso,
pero esto se cuantifica con una cantidad que se le conoce como adiabatic flame temperature. Esta cantidad de adiabatic flame temperature es básicamente una cantidad donde me dice la temperatura máxima de ese proceso de combustión, presumiendo de que no hay pérdidas de energía ni por transferencia de calor ni por trabajo. Bueno, hay dos tipos, ¿verdad? Pero la más clásica, ¿verdad? Es adiabatic flame temperature a volumen constante, donde no hay pérdida de transferencia de calor ni transferencia de calor ni por trabajo. O sea que entonces relaciona una temperatura máxima de combustión con la energía que está almacenada químicamente en ese combustible. Y eso está cuantificado, ¿saben? Esto no es experimental, esto es más matemático. Yo consigo aquí en Wikipedia, sí, una tablita donde me da diferentes temperaturas adiabáticas. Bueno, esto es a presión constante, esto es cuando hay trabajo. Pero por la comparativa es importante, ¿verdad? Es lo más importante en este caso. Por ejemplo, gasolina está aquí, por ejemplo, gasolina me da una temperatura ideal, ¿verdad? Que esto obviamente en los sistemas reales pues es menor que esto. En promedio es 2138 grados Celsius. Si comparo esto con, qué sé yo, etanol, es 2082. Etanol tiene un poquito, tiene menos entonces energía química almacenada. Gas natural, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, por lo que corren los carros cuando los convertimos, ¿verdad? Hay carros que corren como natural. Sería 1960, o sea que tiene menos energía que gasolina. Pero si le metemos hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno, pues 2254. Hidrógeno tiene mucho más energía. O sea que esto es lo que me afectaría entonces, perdón, hidrógeno con oxígeno, esto es lo que usan los cohetes, ¿verdad? Espaciales es 3200, mucho más, ¿verdad? Mucho más. En esto también se presume que la temperatura y los gases de combustible, el combustible entra a 25 grados Celsius, presión de entrada a una atmósfera y sale los gases de combustión también a una atmósfera. ¿Sabes? Esa es la presunción de lo que es el adiabatic flame temperature. Eso se cubre en 3 modos. Eso no es parte de este curso, pero es una comparativa. O sea que mientras más alta la temperatura de adiabatic flame temperature, pues más energía ese combustible me puede producir entonces. Y eso es lo que me afectaría entonces, lo que es el QH. El QH, ¿verdad? Que típicamente mientras más QH, pues más gastos incurro. O sea que entonces queremos minimizar lo que es QC. Queremos minimizar QC para maximizar la eficiencia termal de ciclos de potencia. Pero ¿cómo minimizamos QC? Bueno, en el mejor de los casos, QC sería la transferencia de calor que se pierde a los alrededores, típicamente por el radiador. En el caso del carro, utilizo un carro como un ejemplo porque es el más familiar para ustedes. Pues entonces, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le removemos el radiador, el carro y ya, ¿verdad? Si le removemos el radiador, pues entonces la transferencia de calor, ¿verdad? La transferencia de calor entonces es cero a los alrededores, o aproximadamente cero, porque le remueve el radiador. Entonces, básicamente lo que tenemos es un sistema como este, donde tenemos un ciclo que está intacto no solamente con una reserva termal, en este caso, la reserva termal caliente, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación, si QC es 0, pues entonces la eficiencia es 1. 100% de eficiencia. ¡Boom! Ahí está. Cuando vayas a correr en la fiebre, le quitas el radiador y estás ready. Le ganas a todo el mundo obligado. Pues, ¿sabes qué? Esto es un problemita. Por varias razones, prácticos y en la vida real. Y también, pues, porque viola la aceleración de Kelvin-Planck. ¿Por qué? Porque recuérdate que la aceleración de Kelvin-Planck decía que ningún ciclo termodinámico puede operar en contacto con solo una reserva termal y también producir trabajo. Que esto no puede ocurrir, ¿verdad? Esto no puede ocurrir. Y por tal razón, pues entonces estamos violando la aceleración de Kelvin-Planck. También, prácticamente, si le elimino ese elemento, ¿verdad? Pues la temperatura va a empezar a aumentar dentro del motor hasta que los materiales fallen. ¿Verdad? En el caso de los carros, típicamente lo que ocurre es que la tapa del bloque, que es la parte donde están las válvulas, ¿verdad? De los pistones, esa parte es un poquito más débil, ¿verdad? Que el bloque completo, y esa parte es la primera que se empieza a deformar mecánicamente, y al deformarse, pues entonces los sellos que están entre el bloque y el bloque como tal se empiezan a debilitar,
y por ahí es que fluye los sistemas de enfriamiento, ¿verdad? El coolant en ese caso. Se empieza a meter el coolant en la cámara de combustión, diluye el aceite, o sea que crea un problema de fricción, crea un problema de combustión también porque se mete el agua en la cámara de combustión, entonces empieza a fallar el motor. Se tranca, lo que como dicen por ahí se piela. Perdón, así que no, prácticamente tampoco puede ocurrir. ¿Okay? Pero en la vida real, pues eso es lo que quiere decir es que básicamente que para ningún sistema puede convertir, ningún ciclo de potencia en este caso puede convertir toda transferencia de calor de entrada a trabajo de salida completamente. Siempre se pierde un poquito, ¿verdad? Fíjate que para llegar a esta conclusión no fue necesario identificar la naturaleza de la sustancia contenida en el sistema. O sea, no dijimos estamos bregando con diésel, estamos bregando con gasolina, estamos bregando con hidrógeno, estamos aquí con un gas natural o propano, un sistema nitroso, nada de eso. Tampoco tuvimos que hablar de la serie de procesos específicos, ¿verdad? que hacen el ciclo. Esto es un ciclo Otto, por ejemplo, que es bien parecido a otros modelos de los carros, un ciclo diésel, que es diferente al ciclo de gasolina. Esto es un ciclo Rankine, que es como un ciclo de generación de potencia, que tenemos turbinas, calderas, condensadores, bombas. No hablamos nada de eso, ¿okay? Para poder llegar a esta conclusión. Y todos los que mencioné son ciclos de potencia. Tampoco tuvimos que decir si esto es un sistema real o idealizado. O sea, que si esto es un sistema irreversible o reversible. O sea, que esto de que los ciclos no pueden ser, ciclos de potencia, perdón, no pueden ser 100% eficientes, aplica para todos los ciclos, no importa si es reversible o irreversible. O sea, que ni los ciclos idealizados, que son los reversibles, pueden llegar a una eficiencia de 100%. No tiene nada que ver con el detalle del sistema. Para que llegue, entonces, para poder decir que no llega a 100%. Entonces nos estamos dando de cuenta de algo importante aquí, ¿verdad? Que para esto, no solamente para esto, ¿verdad? También cuando introducimos los corolarios de Carnot, que tienen derivación matemática, por ejemplo, by the way, me está diciendo que la eficiencia termal de un ciclo irreversible siempre tiene que ser menor que la eficiencia termal de un ciclo reversible, donde esta ahí es irreversible, esta es reversible, obviamente, siempre y cuando los dos estén operando entre las mismas reservas termales. O sea que si la temperatura caliente, el cuerpo caliente y el cuerpo frío son los mismos, y pongo un ciclo irreversible y un ciclo reversible, los dos operando side by side, siempre el irreversible tiene que ser menos eficiente que el reversible. Como dije ya, esto tiene derivación matemática. Y lo mismo ocurriría si yo pongo dos ciclos reversibles, aunque sean diferentes diseños, diferentes sustancias, lo que sea, dos ciclos de potencia reversible operando entre las mismas reservas termales, la eficiencia tiene que ser exactamente la misma. Es la misma. Y estos correos de Carnot tienen derivación matemática. Aquí están, se los tengo por ahí. Ustedes lo pueden ver en su tiempo, ¿verdad? Está en el libro, así que lo pueden verificar. Vamos a desarrollar estas mismas ecuaciones para ciclos de refrigeración y calefacción. Para ciclos de refrigeración y calefacción tenemos un dibujo similar. Tenemos el ciclo, tenemos un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Pero ahora es al revés, ¿verdad? Ahora estamos removiendo calor del cuerpo frío y lo estamos inyectando al cuerpo caliente. Pero esto no puede ocurrir espontáneamente, ¿verdad? Esto me requiere pues un trabajo. ¿Qué pasa? Aunque es el mismo dibujo, las ecuaciones cambian de refrigeración a calefacción, ¿verdad? Esto es calefacción con son ciclos. No es calefacción por combustión o por radiación. Esto es cuando es calefacción por ciclos específicamente. O sea, cuando jugamos un sistema de refrigeración y lo ponemos al revés, básicamente. ¿Qué pasa? En un ciclo de refrigeración, pues para buscar, pues básicamente la eficiencia o el rendimiento del mismo, utilizamos el coeficiente de rendimiento para ciclos de refrigeración, donde sería lo que quiero, que es lo que quiero del ciclo,
en este caso, de ciclo de refrigeración es QC. QC. Y lo que hay que inyectarle para mover el ciclo es el trabajo del ciclo. Donde el trabajo del ciclo en este caso es QH menos QC, ¿verdad? Y me queda una ecuación como esta. En el caso del ciclo de calefacción, ¿verdad? Lo que quiero ya no es QC, es QH, porque yo quiero calentar ahora. Entonces QH, entonces pues el coeficiente de rendimiento para el ciclo de calefacción es QH sobre el trabajo del ciclo, en este caso, lo que cambia un poquito. Donde el trabajo del ciclo sigue siendo igual. Entonces fíjate que en este caso en particular, voy a escribir esto por aquí, para refrescarle la memoria, sabemos que para todos los ciclos, el trabajo del ciclo es igual al calor del ciclo. Eso lo dije ahorita, ¿verdad? El trabajo del ciclo es igual al calor del ciclo. Sin embargo, el calor del ciclo, se define como el calor del ciclo neto de entrada, ¿verdad? Esta transferencia de calor es el neto de entrada, que en este caso el neto de entrada es QC menos QH, ¿verdad? Porque ahora el que está entrando al ciclo es QC y que está saliendo del ciclo es QH. Sin embargo, yo sé que el trabajo del ciclo, como está entrando, en este caso es negativo, ¿verdad? Y si incluye el negativo en esa ecuación, pues puedo reescribir entonces que el trabajo del ciclo es igual a QH menos QC. ¿Okay? Pero esto es simplemente queda de esta forma porque estoy presumiendo ya que los signos están dentro de la ecuación. O sea que cuando yo saque QH, QC o trabajo del ciclo de estas ecuaciones, siempre van a ser positivos. Que nunca van a tener signos aquí. Porque los signos ya están dentro de la ecuación. Okay. Anyways, yo tengo esta información aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo maximizar entonces el coeficiente de rendimiento? Bueno, lo maximizo maximizando la transferencia de calor o minimizando el trabajo del ciclo. De hecho, la forma perfecta sería que esto ocurriera cuando el trabajo del ciclo es cero. Eso sería lo ideal, que ocurriera espontáneamente, básicamente. Y esto no puede ser, ¿verdad? Por dos razones. Uno, porque significaría entonces que el coeficiente de rendimiento es infinito. Y dos, porque el trabajo del ciclo, si es cero, pues entonces estamos violando la aceleración de Clausius, que me dice que no puede ocurrir que el calor se mueva de frío a caliente espontáneamente, sin trabajo, básicamente. O sea que no puede ser. Si hacemos la misma derivación de los corredores de Carnot para ciclos de refrigeración y calefacción, pues terminamos con algo bien similar a los ciclos de potencia, donde cuando tenemos dos ciclos, uno irreversible e irreversible, operando entre las mismas reservas termales, siempre el irreversible va a ser menos eficiente que el reversible, no importa si es refrigeración o calefacción. Y cuando tenemos dos ciclos reversibles, aunque sean diferentes la composición, ¿sabes? El ciclo es diferente, el refrigerante es diferente, no importa. El refrigerante es diferente. Si están operando los dos ciclos, pero siempre y cuando sean reversibles entre las mismas reservas termales, pues la eficiencia va a ser exactamente la misma. Y entonces fíjate que esto es importante. Esta última aseveración o el segundo postulado, ¿verdad? Del corolario de Carnot, no importa si es ciclo de refrigeración, calefacción o potencia, fíjate que para los ciclos reversibles no importa cuál es el detalle del ciclo, adentro del ciclo, la secuencia de procesos, la sustancia de trabajo, siempre y cuando sean reversibles y están operando entre las mismas reservas termales, pues tienen que ser iguales las eficiencias o coeficiente de rendimiento. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, esto significa entonces que la eficiencia en ciclos reversibles o el coeficiente de rendimiento debe ser independiente del detalle interno del ciclo. No depende ni de la sustancia de trabajo, ni de la composición, si lo fue manufacturado por un chino o fue manufacturado por un americano, no importa. Porque la interacción realmente que es constante entre el ciclo, bueno, a través de los diferentes ciclos, es ¿verdad? La interacción entre el ciclo y las reservas termales. O sea que la naturaleza de las reservas termales
es lo que mayormente, o es lo que todo, lo importante realmente cuando estamos bregando con ciclos reversibles. ¿Y qué es y cuál es la interacción entre los ciclos y las reservas termales? Pues transferencia de calor, ¿verdad? Transferencia del cuerpo frío y el cuerpo caliente. ¿Y qué es lo que mueve la transferencia de calor? Sabemos que la transferencia de calor se mueve por un gradiente en temperatura. Por tal razón, yo creo que no debe ser muy difícil llegar a la conclusión de que la eficiencia de ciclos reversibles se puede escribir en función de la temperatura de las reservas termales, fría o caliente, con el cual el ciclo está interactuando. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que vamos a suponer que tengo aquí la eficiencia termal de un ciclo de potencia, donde esto es 1 menos QC sobre QH, ¿verdad? Lo puedo escribir de esta forma. Este, por ejemplo, estoy desarrollando solamente para el ciclo de potencia, pero aplica para todos los ciclos, ¿verdad? Pero cuando estamos bregando con ciclos reversibles, estoy diciendo entonces que lo único que importa cuando estamos bregando con ciclos reversibles es la transferencia de calor entre las reservas termales y el ciclo. O sea que en este caso, como solamente esto es una constante, pues yo puedo decir que la eficiencia termal debe ser, esta fracción que está aquí, debe ser una función de temperatura. Una función de temperatura. Donde la eficiencia tiene que ser una función, pero la fracción específicamente, que es lo único que importa aquí, pues debe ser una función de TC y TH. Ahora, ¿cómo yo desarrollo la matemática, ¿verdad? Para poder descifrar cuál es la relación entre la transferencia de calor de QC-QH y las temperaturas, ¿verdad? Para ciclos que son reversibles. Bueno, pues para eso hay una matemática bien... no es tan sencillita, pero es sencilla. Vamos a ver. Si vamos para atrás aquí, vamos a considerar en este caso, ¿verdad? Unos ciclos reversibles. Tengo una cepa termal caliente por aquí, tengo una cepa termal fría por acá, donde la cepa termal caliente está a temperatura 1 y la fría está a temperatura 3. Y tengo tres ciclos reversibles. De potencia, en este caso, va a ser un poquito más llevadera la matemática. Donde tengo el ciclo reversible, vamos a empezar con el A, donde este H se refiere a heat engine en todos los casos, y este ciclo A me está absorbiendo transferencia de calor del cuerpo termal caliente Q1, generamos trabajo WA y disipamos calor Q2 a una temperatura intermedia. Ese mismo calor lo utilizamos entonces para mover un ciclo B. El ciclo B genera un trabajo B y disipa un calor QH3. Esto lo comparamos entonces con un ciclo reversible que es completo en este caso, que está en contacto directo entre la cepa termal caliente y la fría, donde este Q1 es lo mismo que este Q1 que está aquí, que sería equivalente al QH, y este Q3 es equivalente a este Q3 que está acá, que sería entonces equivalente al QC. Y el QC me refiero a QHOT en QCOD, y este C es del ciclo C como tal, que no se me confunda. Bueno, vamos a presumir entonces que estamos bregando, ¿verdad? con ciclos reversibles, y dijimos ya que la eficiencia de un ciclo reversible, la eficiencia termal de un ciclo reversible de potencia tiene que ser igual a, bueno, tiene que ser una función, yo no sé qué función, de TH y TC, que es la temperatura del cuerpo caliente y la temperatura del cuerpo frío. Pero también sé que para ciclos regulares, para cualquier ciclo, sea reversible o irreversible, yo puedo escribir entonces la eficiencia como 1 menos QC sobre QH, ¿verdad? Sobre QH. O sea, que como esta cantidad que está aquí, tenemos que el 1 es constante, esta cantidad que está aquí es la única cantidad que puede estar variando, ¿verdad? O la que puede depender de algo, pues entonces eso implica que esa fracción que está aquí, QC sobre QH, para ciclos reversibles, tiene que ser entonces igual, o tiene que ser una función, QC sobre QH, para ciclos que son reversibles, tiene que ser una función
que todavía es desconocida, de TH y TC. Fíjate que cambié la función, ¿verdad? Que es una función G, de que es una función F, es una función G simplemente porque tienes un 1 aquí. Y aquí la función es diferente porque solamente se refiere a la fracción de Q sobre QH. Y vamos a llamarle esto la ecuación 1. Si particularizamos esto para el ciclo en cuestión, para los ciclos A, B y C, para ciclos B y C, puedo decir entonces que, por ejemplo, para el ciclo A, ¿verdad? Q2 sobre Q1 esto es para el ciclo reversible A, debe ser igual entonces a una función de T1 y T2. Vamos a ponerle T2 y T1, qué sé yo. También aquí, ¿verdad? Para el ciclo B, pues me queda entonces que Q3 sobre Q1, el ciclo reversible B, pero Q2, ¿verdad? Estoy dando a que sería QC sobre QH, que es Q3 sobre Q2, debe ser igual a una función también de T3 y T2. Y finalmente, ¿verdad? Para el ciclo 3, C, Q3 sobre Q1 debe ser una función, siempre y cuando sea reversible, ¿verdad? Q1, reversible C, debe ser una función de T3 y T1. Ok, ¿qué es lo que significa esto? Me cabe esto así. Bueno, pues, ¿para qué yo quiero esto? Bueno, porque entonces, si yo introduzco entonces la siguiente identidad, donde a estas ecuaciones que están aquí le voy a llamar las ecuaciones 2. Este es el set de ecuaciones 2, ¿verdad? Porque no me cabe acá, así que lo voy a escribir acá. Set de ecuaciones 2. Pues entonces, introduciendo la siguiente identidad, o considerando la siguiente identidad, me queda que Q3 sobre Q1 debe ser igual a Q3 sobre Q2 multiplicado por Q2 sobre Q1. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa esto? Simplemente que como la transferencia de calor Q2 y Q2 son iguales, se pueden cancelar y me queda Q3 sobre Q1, ¿verdad? Considerando esa siguiente identidad y llamándole a esto pues, la ecuación 3, pues entonces si yo inserto la ecuación 2 en la ecuación 3, me queda algo como esto. Déjame chequear algo aquí rapidito. Ok, estamos bien. Dios mío, señor. Insertando la ecuación 2 en la 3, me queda algo así. Me queda que la ecuación Q3 sobre Q1
que es una función de temperatura 3 sobre temperatura 3 y temperatura 1 debe ser igual a Q3 sobre Q2, que debe ser una función de T3 y T2, multiplicado por Q2 sobre Q1, que es debe ser una función sobre T2 y T1. ¿Okay? Y esto lo vemos en la ecuación 4. De la ecuación 4 podemos ver entonces qué pasa aquí. Que para que esta igualdad sea cierta, esto estaba feo aquí, déjame borrar esto. Para que esta igualdad que está aquí sea cierta, ¿verdad? Que la función Q3 sobre Q1, que debe ser una función de T3 y T1, que todavía no sé cuál ninguna función es. Pero para que esta igualdad sea cierta, siguiendo la definición de la eficiencia de sistemas reversibles para cada uno de los ciclos y la identidad que introdujimos, ¿verdad? La ecuación 3, pues entonces fíjate que este lado de la igualdad solamente depende de T3 y T1. Y te dice aquí entonces que me depende de T3, T2 y T1. Pero para que esta igualdad sea cierta, implica entonces que esta multiplicación que está aquí debe ser independiente de T2. O sea que para que sea cierta esta igualdad, ¿verdad? Esta multiplicación que está aquí debe ser independiente de T2. De T2. ¿Cómo hacemos esto entonces? ¿Cuál es la implicación de esto? Esto implica entonces que para que esa multiplicación que esté ahí, para que posiblemente sea independiente de T2, implica entonces que tiene que tener una siguiente forma, ¿verdad? Para que esta multiplicación que está aquí sea independiente de T2, opa, Dios mío, señor. Uno pensaría que con el tiempo no mejora, ¿verdad? Para que esta multiplicación sea independiente de T2, significa entonces que la primera función T3 sobre T1 tiene que ser una fracción, que es esta fracción que es una función de T3 en el numerador y T2 en el denominador, función de T2, multiplicado por esta función de T2 sobre T1, que tiene que ser de esta forma. ¿Por qué yo digo que tiene que ser de esta forma? Bueno, porque para que sea independiente, ¿verdad? Esta multiplicación que está aquí, para que sea independiente de T2, siguiendo esta igualdad, pues entonces la única forma de que eso pueda ocurrir es si la función es T3, T2 y la función T2, T1 se puede expresar en función de fracción, para que entonces estas dos funciones se me cancelen y me quede entonces que esta multiplicación sea en función de una temperatura 3 y temperatura 1. Y es la única forma de que eso pueda ocurrir. ¿Ok? Voy a llamarle esto la ecuación 5. ¿Okay? Entonces, de la ecuación 5 y la 4, ¿verdad? Finalmente, yo puedo expresar, entonces, Q3 sobre Q1, que es una función de T1 y es igual a esta multiplicación, lo puedo expresar entonces como una expresión que debe ser función de temperatura 3 y una expresión aquí abajo que debe ser en función de temperatura 1, ¿verdad? Una vez se me cancelan estos dos. Y si lo ponemos en forma genérica,
entonces me queda que QC sobre QH para un ciclo reversible debe ser igual a una fracción en función de temperatura del cuerpo frío y temperatura del cuerpo caliente. Ahí está. Donde aquí le pongo ciclo reversible, ¿verdad? Aquí no se lo puse porque ya específicamente estamos bregando con estos ciclos que sabemos que son reversibles. Aquí le puse forma genérica para estar seguro de que se entienda de que esto es de ciclos reversibles. Vamos a llamarle la ecuación 6. Ok, y ¿cuál es la importancia de esto? Fíjate que lo que me está diciendo básicamente, las conclusiones que hemos llegado hasta ahora de los covarios de Carnot, ¿verdad? Y los ciclos reversibles, es que la fracción de QC sobre QH para cualquier ciclo reversible debe ser una fracción de funciones de temperatura, ¿verdad? Hasta ahí básicamente es la conclusión, ¿verdad? Que podemos llegar de lo que hemos cubierto hasta ahora. Pero ¿cuál función específica? ¿Cuál función? Igual. Bueno, hay varias funciones realmente que se pueden utilizar para cumplir con esta relación que está aquí. Pero Lord Kelvin, hace muchos años atrás, introdujo la relación más sencilla posible y quizás la más que hace sentido, que es la siguiente. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace muchos años atrás. Introdujo entonces, ¿verdad? La relación más sencilla posible, donde dice que la función de temperatura es simplemente la temperatura. O sea, Q sobre QH para ciclos reversibles debe ser igual a C sobre TH. ¿Okay? No es la única función que funciona, pero es la más sencilla y funciona, así que pues, boom, se quedó así. Donde vamos a ver después en el capítulo siguiente que esta relación sale de otras expresiones también. O sea que estamos bien, yo creo. Y también que se entienda que esta relación que está aquí, de aquí fue que salió también la definición de la escala absoluta en Kelvin, donde vamos a suponer que, qué sé yo, pH sería la temperatura del punto triple del agua, despejo para acá, y me queda entonces que la escala Kelvin la puedo expresar en función de la temperatura a cero, en temperatura en Celsius, ¿verdad? Bueno, la temperatura, debo decirlo así, perdón, la temperatura del punto triple del agua, que es 233.16 Kelvin, multiplicado por transferencia de calor sobre la transferencia de calor del punto triple del agua. Fíjate que esta relación es media problemática porque tienes que saber la transferencia de calor para poder establecer la temperatura. Está absoluta en Kelvin. Pero para esto se usan unos termómetros de gas. Esto está incluido en el capítulo 1 en el libro de Telmo de mecánica. Y me parece que es en este capítulo, en Telmo general, que habla un poco más sobre esto. Pero de aquí, esta relación es que salió realmente de escala absoluta en Kelvin. Anyways, ¿para qué yo quiero entonces esta relación de Q sobre QH para ciclos reversibles sobre TH? Bueno, pues entonces puedo reformular las eficiencias de los sistemas reales. Puedo reformular entonces para poder buscar las eficiencias de ciclos reversibles, o sea, las eficiencias máximas. Por ejemplo, en el caso de ciclos de potencia, donde uno, sabemos que la eficiencia de ciclos de potencia general, vamos a ponerlo por aquí, si es termal, yo sé que es igual a 1 menos Tc sobre Th, ¿verdad? ¡Ay! No, esto está mal. No sé cómo borrar esto. Es QC, esto es QC sobre QH, ups.
pero QC sobre QH para ciclos reversibles es TC sobre TH y me queda relación como esta. Donde esta que está aquí es básicamente la eficiencia termal, pero de ciclos reversibles. Pero como un ciclo reversible es lo mejor que puede ser, ¿verdad? Porque es un ciclo idealizado, pues entonces se le conoce como la eficiencia termal máxima. Y lo mismo ocurre para ciclos de refrigeración y calefacción, donde expreso la ecuación en función de fracciones, ¿verdad? En el caso de ciclos de refrigeración, esto es QC sobre QH menos QC. Si saco QC de factor común en el denominador y cancelo, me queda 1 sobre QH menos QC menos 1. Y QH menos QC es básicamente, ¿verdad? TH sobre TC. Y expandiendo me queda algo así como esto. ¿Okay? Y lo mismo también para ciclos de calefacción. O sea que entonces, en función, solamente función exclusiva de la temperatura del cuerpo caliente y del cuerpo frío, pues puedo entonces determinar la eficiencia o coeficiente de rendimiento máximo para ciclos de potencia, refrigeración o calefacción. ¡Boom! ¿Qué más fácil que eso? Está súper fácil. La temperatura fría, que siempre la sabemos, ¿verdad? En el caso de ciclos de potencia en los alrededores, en el caso de ciclos de refrigeración, es básicamente la temperatura del cuarto que queremos refrigerar. Y en calefacción, TC es la temperatura también de los alrededores. En el ciclo de potencia, TH es la temperatura de los gases de combustión. Esto es un poquito más complicado, pero está cerca de lo que significaría entonces el adiabatic flame temperature. TH aquí en el ciclo de refrigeración es la temperatura de los alrededores y TH aquí es la temperatura a la que queremos calentar el cuarto. ¿Verdad? Y ahí está. Y estas son las ecuaciones básicamente más importantes de este capítulo, por las que vamos a estar bregando. Estas tres que están aquí y la fracción, ¿verdad?, de QC sobre QH para ciclos reversibles es igual a TC sobre TH. También, antes de seguir, pues tenemos aquí entonces una gráfica para ciclos de potencia específicamente, donde la eficiencia máxima está en función de la temperatura, ¿verdad?, máxima. Temperatura máxima la temperatura del cuerpo caliente, manteniendo la temperatura del cuerpo frío constante, que estos son los alrededores. Y como puedes ver, esta gráfica me está diciendo que aumenta rápidamente la eficiencia y después un poquito más lentamente. Pero nunca llegamos a 100%, ¿verdad?, como habíamos dicho ya. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que mientras más alta la temperatura del cuerpo caliente, pues más eficiencia máxima podemos obtener porque hay más calidad de energía. O sea que en sistemas termales, específicamente ciclos de calor, de potencia de calor, hay más energía disponible para utilizarse si la temperatura del cuerpo caliente es mayor. O sea que no solamente cantidad de energía, es calidad de energía. Por ejemplo, vamos a suponer que nos inventamos un motor que funcione con los cambios en temperaturas que hay en el océano. Por ejemplo, el océano recibe unas cantidades enormes de radiación solar todos los días a la superficie. O sea que se calienta, las primeras capas, ¿verdad?, del océano se calientan y están más calientes que la temperatura al fondo del mar, ¿verdad?, que no llega radiación, si es lo suficientemente hondo. Pues entonces con ese cambio en temperatura, ¿verdad?, yo podría poner un sistema funcional. Y estamos hablando de energía casi limitada, ¿verdad?, porque la energía que recibimos del sol, que se almacena en el océano, es gigantesca. Pero ¿qué pasa? Como la temperatura del cuerpo caliente, en este caso, se referiría a la temperatura de la superficie del agua del océano, que no es muy alta, pues entonces vamos a terminar con un sistema que tiene una eficiencia bien baja, porque la calidad de la energía es bien baja, porque la temperatura del cuerpo caliente es bien baja. O sea que hay menos energía, aunque la magnitud de la energía como tal es brutalmente alta,
no puedo accesar la mayoría. ¿Por qué? Porque la temperatura del cuerpo caliente es bien baja, o sea que la calidad de energía también es baja. Y esto es lo que me refería con esto de calidad, ¿verdad? De energía. Vamos a ver un ejemplito muy sencillo de lo que es esto, ¿verdad? De las eficiencias termales, de ciclos de potencia. Y un caso bien particular de lo que estoy mencionando ahora, de calidad de energía. ¿Okay? Vamos a ver. Bueno, pues entonces vamos a hacer un videito de lo que se le conoce como Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC, en inglés, siglas en inglés. Y vamos a ver entonces cómo podemos comparar esto con las ecuaciones que hemos estado trabajando. O sea, que una cosa es que se vea brutal en papel, otra cosa es que realmente sea costo efectivo y viable. Without water, life would not exist on Earth. 70% of the Earth's surface is covered by water, 97.4% of which is ocean water. Due to the ocean's salinity, or salt content, it was once believed it was mostly unusable for drinking, agriculture, or industry. However, the ocean's waters store 1,000 times more heat than the atmosphere. More than 300 times the Earth's electrical needs are in the solar power contained in the upper layers of the tropical ocean. This heat is distributed around the Earth by thermohaline circulation, a virtual conveyor belt of water driven by temperature, wind, and the Earth's rotation. Surface water at the equator is heated by the tropical sun. Trade winds created by the same heating effect push this surface water from the Gulf of Mexico towards northern Europe, also known as the Gulf Stream. As the hot upper layer of water moves away from the equator, it cools and evaporates. Water freezes towards the pole, and what's left is very heavy, cold, dense water. This cold, dense water sinks to the ocean floor, pushing its way to the equator, along the east coast of North and South America, and then into Antarctica. This process is referred to as deep water formation. This deep water is pushed out into the Indian and Pacific Oceans, where fresh rainwater dilutes the warming water as it rises. Winds and the Earth's rotation push the water back into the Atlantic where it began. The dark blue indicates the deepest parts of the ocean, where the coldest water flows. This is especially true of the Atlantic Basin, while the hottest water lies on the surface along the equator. A few places where this very cold and very hot water is readily accessible to land is near the coast of southeast Puerto Rico, at Punta Tuna. Less than 2 miles from the shore, ocean depths drop to more than 3,000 feet deep here, deep enough to access the cold 40-degree water just below the hot 80-degree water necessary for ocean thermal electric conversion, or OTEC. OTEC uses this continuously renewing energy to generate electricity without oil, coal, natural gas, or any other fuel. OTEC only needs the temperature difference between the hot surface water and cold deep water of the ocean. Ocean thermal electric conversion takes the hot surface water and uses it to boil another liquid, like propane, which has a very low boiling point. This is the temperature at which a liquid becomes a gas. This is the same propane used in our ovens and outdoor grills, only it is never burned. The boiling propane instead turns a turbine that generates the electricity, which is carried to land through an underwater cable. A pipe is used to reach the deep cold water, which is pumped up and used to cool and condense the propane back to liquid form. This simple system is installed in an all-weather hurricane-proof floating platform that also holds the 30-foot diameter pipe that is used to reach the deep cold water. A single 100 megawatt floating plant can generate over 800 million kilowatts of electrical energy. 40 such floating plants could satisfy all of the current electrical needs of Puerto Rico forever. Forever. Oye, eso me convenció, ¿verdad? Me convenció. ¿Usted lo convenció? Bueno, ¿qué es lo que significa eso realmente? ¿Sabe? ¿Cómo yo puedo saber si
Si tú eres un inversionista que está buscando invertir en un negocio como este, quieres saber si esto en verdad hace sentido. Bueno, antes que nada, tenemos que mencionar, ¿verdad? Estamos hablando del OTEC, ¿verdad? El Ocean Thermal Energy Conversion, ¿verdad? Esto es una tecnología que no es nueva. ¿Okay? Lo que pasa es que ellos estaban vendiendo la idea de hacer esto en Puerto Rico, ¿verdad? Porque tenemos que en la parte de arriba del océano, cerca de la punta sureste de Puerto Rico, tenemos agua bien fría en el fondo, y como estamos en el trópico, pues tenemos temperaturas bastante altas en las capas más arriba del agua. O sea, está diciendo básicamente que en la capa de arriba del agua tenemos una temperatura caliente, y le vamos a llamar eso el T-Hot, que él estaba mencionando a eso, que era 80 grados. Está hablando claramente de Fahrenheit, y que en el fondo, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta, lo mencionó bien rapidito, que abajo puede llegar hasta 40 grados Fahrenheit. ¿Okay? Según las ecuaciones que tenemos, ¿cuál puede ser la eficiencia máxima de un ciclo como este? Un ciclo que opere entre 80 Fahrenheit y 60 Fahrenheit. Bueno, en este caso, si estamos hablando de un ciclo de potencia reversible, la eficiencia del ciclo de potencia reversible, que es básicamente la eficiencia máxima, se puede expresar como 1 menos Tc sobre Th. ¿Okay? Dado a que la fracción de Tc sobre Th es la definición, sale de la fracción de Q sobre QH para ciclos reversibles, es igual a Tc sobre Th, y es la definición de escala Kelvin. Eso significa que esto que está aquí tiene que evaluarse a, ustedes lo saben ya, temperaturas absolutas. O sea, tiene que ser o Kelvin o Rankine. Esto es importante, ¿verdad? Como estamos bregando con sistema inglés, pues vamos a tirar entonces para hacer esto en Rankine, para sacar los números. Entonces siempre tiene que ser así, ¿verdad? Entonces la eficiencia máxima de un sistema como este, posible, o sea, esto no es la real. Esto es lo máximo que puede ocurrir, que nunca va a ocurrir en la vida real, ¿verdad? Pero que esto es lo mejor que puede ser, sería 1 menos Tc, donde Tc estamos hablando de 40 Fahrenheit, ¿verdad? Pero para convertirlo en Rankine le sumamos 460 aproximadamente. Sobre la temperatura caliente, que es 80, ¿verdad? Más 460. Se dan esto, tiene que entonces la eficiencia en unidades, sin unidades, ¿verdad? Obviamente, como debe ser. Pues entonces, ¿cuánto me da eso? Bueno, haciendo la matemática, que no la he hecho, así que estoy haciendo ahora. Boom, esto me da a que la eficiencia máxima tiene un tope de 0.074 o un 7.4% de eficiencia. Eso es lo máximo. O sea que la vida real estamos hablando de 2 a... Yo estaría como que cerca de los 3%, 3 punto y pico por ciento. Es como que quizás 4 es como que lo más que podría ser. Lo más que podría ser en la vida real. Pero en papel, ¿verdad? Lo máximo que puede ser es de 0.4. Y esto, pues, una eficiencia bien baja. Y ese es el problema, ¿verdad? Porque estamos hablando de que sí, energía es gratis, pero estamos hablando de que tenemos que instalar ese sistema. Tenemos que mantener ese sistema que está en el agua. Sistemas que están en el agua son, el consumo de mantenimiento es sumamente alto. Operarlo, mantener, ¿sabes? Tenemos que bregar con los empleados, mantenimiento, como mencioné ya, instalación. Y esto, pues, no es trivial. ¿Sabes? Con un sistema con una eficiencia tan baja, aunque la energía que genera supuestamente es relativamente gratis, ¿verdad? Pero no es gratis la instalación, ni la compra del sistema, ni el mantenimiento, ni la operación del mismo. O sea que esta eficiencia tan baja, pues es posible que no sea viable.
De hecho, la energía solar también es gratis, ¿verdad? Pero todavía está un poquito problemático, ¿verdad? La economía de cómo funciona la energía solar, porque los sistemas son bien bajos, son bien de baja eficiencia. O sea, unos paneles solares comerciales pueden llegar a 19, 20% de eficiencia, los más caros. Los normales está cerca de 13 a 15% de eficiencia, que es el doble de esto, máximo que puede ser triple de lo que podría ser un sistema, de 3 a 4 veces más de lo que es un sistema real de AUTEC, el sistema solar. Y con todo y eso no es viable económicamente en muchos de los casos. Imagina un sistema como este, la eficiencia es tan baja. Aquí yo no estoy tan convencido. No estoy convencido de que esto pueda funcionar. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí y seguimos entonces en la próxima clase con un par de ejercicios de eficiencias máximas.